¿Alguna vez has pensado en cómo empieza tu día? El día comienza antes de que siquiera te levantes de la cama. Lo que piensas en los primeros minutos de la mañana determina el rumbo de tus acciones. Si despiertas lamentándote, cargarás el día como un peso. Si despiertas con claridad, aprovecharás cada momento como un peldaño para crecer. Levantarse bien no es cuestión de suerte, es una elección. Tú tienes el poder de decidir qué harás con el tiempo que Dios te ha dado hoy. Jesucristo nos enseña que lo que hacemos con nuestro día refleja lo que somos por dentro. Y C.S. Lewis nos recuerda que la manera en que enfrentamos las dificultades define nuestro carácter. Cuando despiertes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de amar. No permitas que los desafíos de hoy opaquen la bendición de tener una nueva oportunidad para crecer, aprender y acercarte a Dios. Si quieres comenzar este camino con fuerza y claridad, escribe en los comentarios: "Mi día será increíble". Darle me gusta a este video y suscribirte al canal es un paso importante para quienes desean crecer en Jesucristo, buscar sabiduría bíblica y reflexionar sobre cómo vivir de manera más plena. Sigamos juntos en este camino y comparte en los comentarios qué harás hoy para que tu día tenga más significado. El primer pensamiento del día es como la primera pieza de un dominó. Desencadena una reacción en cadena que define el rumbo de todo lo que viene después. Si la mente despierta llena de preocupaciones, inseguridades y desánimo, el día comienza pesado. Pero si el primer pensamiento es de gratitud, propósito y confianza en Dios, la jornada se vuelve más ligera y productiva. El Salmo 118:24 nos recuerda: "Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él". Esto significa que cada amanecer es un regalo divino, una nueva oportunidad para crecer, aprender y enfrentar los desafíos con sabiduría y resiliencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien se ha despertado quejándose del trabajo, de los problemas o del cansancio? Ahora compáralo con esos días en los que lo primero que hiciste fue pensar en algo positivo, hacer una oración sincera o sentir gratitud. La diferencia es enorme. Jesucristo nos enseñó que la vida no se trata de la ausencia de problemas, sino de la manera en que elegimos enfrentarlos. C.S. Lewis refuerza esta idea cuando dice: "No podemos volver atrás y cambiar el comienzo, pero podemos comenzar ahora y cambiar el final". Si los primeros minutos de la mañana están llenos de propósito, el resto del día reflejará esa mentalidad. Una forma práctica de cultivar este hábito es establecer una rutina matutina. En lugar de tomar el celular apenas despiertes y llenarte de información, ¿qué tal si comienzas el día con una oración de gratitud? O quizá leer un versículo que fortalezca tu mente y tu corazón. Pequeñas acciones como estas moldean nuestra actitud para enfrentar el día con disciplina, control emocional y serenidad. El tiempo no espera, y cada nuevo amanecer es una oportunidad única para construir un futuro mejor. La vida está llena de imprevistos. Situaciones fuera de nuestro control aparecen todo el tiempo, y la manera en que reaccionamos ante ellas define quiénes somos. Jesucristo nos enseñó que no podemos evitar las tormentas, pero sí podemos elegir dónde construir nuestra casa: sobre la arena, vulnerable a los cambios, o sobre la roca, firme e inquebrantable. C.S. Lewis, por su parte, decía que el dolor insiste en ser escuchado y que muchas veces las dificultades son el megáfono de Dios para llamarnos la atención. Ambas enseñanzas apuntan a un principio poderoso. Lo que realmente importa no son los acontecimientos en sí, sino la manera en que los enfrentamos. Muchas personas pasan la vida tratando de controlar lo incontrolable, creyendo que pueden evitar las dificultades. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en aceptar que no todo depende de nosotros, pero nuestra reacción sí. El cristianismo nos enseña que en medio del caos debemos cultivar el dominio propio y mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Si alguien pierde su trabajo, puede desesperarse y hundirse en la frustración, o puede ver en esa situación una oportunidad para comenzar de nuevo.
desarrollar nuevas habilidades y buscar un propósito mayor. La elección siempre está en nuestras manos. Un ejercicio práctico para fortalecer esta mentalidad es hacer una pausa antes de reaccionar impulsivamente ante cualquier situación. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de enfoque transforma los desafíos en oportunidades y aleja los pensamientos negativos. Cada obstáculo puede convertirse en un trampolín para el crecimiento, pero para verlo así, es fundamental ser conscientes del tiempo que tenemos y de cómo lo estamos utilizando. El tiempo es un recurso implacable, no se detiene, no retrocede y no hace concesiones. Cada día que pasa es una página que se vuelve en el libro de la vida, y depende de cada uno decidir si esa página estará llena de propósito o de arrepentimientos. El Salmo 90:12 nos recuerda: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este pasaje nos invita a ver el tiempo como un regalo divino, algo que debemos aprovechar bien. La postergación es una de las mayores trampas de la vida moderna. ¿Cuántas oportunidades se han desperdiciado solo porque alguien pensó que habría tiempo después? El problema es que ese después casi nunca llega. El miedo a actuar muchas veces paraliza, y así los sueños quedan en el papel, los proyectos nunca avanzan y la vida pasa sin que la persona se dé cuenta. Jesucristo nos enseñó a vivir con urgencia espiritual, sin posponer cambios importantes. C.S. Lewis reforzaba esta idea al decir: nunca se es demasiado viejo para establecer una nueva meta o soñar un nuevo sueño. Esto significa que no importa la edad ni la etapa de la vida en la que te encuentres, siempre hay tiempo para tomar decisiones que te lleven al crecimiento. El verdadero peligro está en creer que aún queda mucho tiempo, cuando en realidad el ahora es lo único que tenemos. Para no caer en la trampa de la postergación, un buen ejercicio es aplicar la regla de los 5 segundos. Cuando surja una idea importante, no esperes, da un pequeño paso inmediato para ponerla en marcha. Si quieres aprender más sobre sabiduría y disciplina, puedes comenzar con un libro como Cristianismo puro y simple, de C.S. Lewis, o con la Biblia, que es la mayor fuente de enseñanzas. Si necesitas tomar una decisión importante, establece un plazo realista y comprométete con él. El tiempo bien aprovechado construye una vida plena, y esta mentalidad será clave para convertir los desafíos en crecimiento. Los desafíos son inevitables, pero la manera en que los enfrentamos determina si serán trampolines para el crecimiento o cadenas que nos detienen. La Biblia nos enseña que las pruebas no son castigos, sino un medio por el cual la fe y el carácter son refinados. Santiago 1:2-3 nos recuerda: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esto significa que, en lugar de lamentarnos por los desafíos, debemos verlos como un entrenamiento espiritual, un proceso en el que se fortalecen la resiliencia, la sabiduría y el dominio propio. Piensa en un atleta que quiere volverse más fuerte. No lo logra evitando el esfuerzo, sino enfrentando resistencia todos los días. De la misma manera, cada dificultad es un gimnasio para el alma. Cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. Jesucristo experimentó el rechazo, el sufrimiento y pruebas inimaginables, pero se mantuvo firme porque sabía que su dolor tenía un propósito. C.S. Lewis refuerza esta idea al decir: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. En otras palabras, cada obstáculo lleva consigo una lección valiosa y depende de cada uno decidir si aprenderá de ella o si dejará pasar la oportunidad. Para aplicar esta mentalidad en la vida diaria, una estrategia eficaz es cambiar la pregunta ¿por qué me está pasando esto? Por ¿qué puedo aprender de esto? Si una puerta se cierra, quizás sea la oportunidad de buscar un camino mejor. Si una relación termina, puede ser el momento de desarrollar el autoconocimiento y el crecimiento emocional.
Tener una mentalidad positiva no significa negar el dolor, sino usarlo como impulso para avanzar. Y ese crecimiento comienza en la mente, porque todo lo que sucede en la vida pasa primero por el filtro de los pensamientos. La mente es el campo de batalla donde se define el crecimiento o la estancación. Los pensamientos negativos pueden consumir la motivación y bloquear oportunidades, mientras que una mentalidad fortalecida genera claridad y determinación. La Biblia nos aconseja renovar nuestra manera de pensar para ver más allá de las dificultades. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo nos enseña que la transformación no comienza con lo que ocurre fuera de nosotros, sino con la manera en que elegimos pensar. El problema es que muchas personas permiten que pensamientos dañinos dominen su rutina. Dudan de sí mismas, se sabotean y, sin darse cuenta, crean barreras invisibles que limitan su crecimiento. Jesucristo nos enseñó que lo que ocupa el corazón de una persona tarde o temprano se refleja en sus acciones. C.S. Lewis complementa esta idea diciendo: somos lo que creemos ser. Es decir, si alguien cree que no es capaz, nunca actuará con confianza. Pero si elige pensar con gratitud, disciplina y propósito, verá cómo nuevas oportunidades aparecen en su camino. Para desarrollar pensamientos positivos y productivos, una práctica útil es la vigilancia mental. Cada vez que surja un pensamiento negativo, cuestiónalo. Pregúntate: ¿esto es realmente cierto? ¿Qué diría Jesús sobre esto? Además, alimenta tu mente con contenido edificante. Libros que fortalezcan tu fe, música que eleve tu espíritu y conversaciones que te aporten sabiduría. El cambio empieza en la mente, y cuando la mente está bien enfocada, las emociones también encuentran su equilibrio. Las emociones son como un río poderoso. Cuando se canalizan bien, generan energía y transformación. Cuando están fuera de control, pueden causar destrucción. En el día a día, es fácil dejarse llevar por impulsos y reacciones instintivas, pero la verdadera fortaleza está en el autocontrol. Proverbios 16:32 nos enseña: más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Este versículo revela que el dominio propio es una de las mayores virtudes que alguien puede desarrollar. En el cristianismo, aprender a manejar las emociones significa actuar con sabiduría en lugar de reaccionar sin pensar. Imagina a alguien que, al recibir una crítica, explota de enojo y dice algo de lo que luego se arrepiente. Ahora piensa en otra persona que, ante la misma situación, respira hondo, reflexiona y responde con serenidad. La diferencia entre ambas no está en la inteligencia, sino en el control emocional. Jesucristo nos dio el mayor ejemplo de esto. Incluso frente a provocaciones e injusticias, se mantuvo en calma y eligió responder con gracia. C.S. Lewis refuerza esta idea al decir: la humildad no es pensar menos en uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es decir, no se trata de reprimir las emociones, sino de usarlas con sabiduría. Para fortalecer el control emocional, es fundamental practicar 3 hábitos simples pero poderosos: hacer una pausa antes de reaccionar, utilizar la oración como herramienta de equilibrio y elegir conscientemente las batallas que realmente valen la pena. No todo merece una respuesta inmediata, y muchas discusiones pueden evitarse con un poco de paciencia. Quien aprende a dominar sus emociones alcanza un estado de serenidad que lo protege de las tormentas de la vida. La mayoría de las personas ve la presión como una carga insoportable, pero los más sabios saben que es un privilegio. Quien recibe grandes responsabilidades tiene la oportunidad de crecer y fortalecerse. Jesucristo nunca prometió una vida sin dificultades. Al contrario, dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
Este versículo nos enseña que los desafíos forman parte del camino, pero aquellos que los enfrentan con fe y resiliencia alcanzan un nivel de madurez que pocos conocen. Piensa en un atleta que quiere ser campeón. No evita los entrenamientos exigentes porque sabe que son la única manera de desarrollar fuerza y resistencia. De la misma forma, quienes enfrentan desafíos en el trabajo, la vida personal e incluso en su fe, deben ver cada presión como una etapa de crecimiento. C.S. Lewis decía, «El dolor elimina el velo. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo». Es decir, son los momentos difíciles los que nos enseñan las lecciones más valiosas. Cuando la presión llega, se puede ver como una injusticia o como una oportunidad para evolucionar. La elección hace toda la diferencia. Para transformar la presión en un privilegio, la clave está en la mentalidad. En lugar de quejarte por los desafíos, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? En vez de huir de la responsabilidad, abrázala como un peldaño hacia algo más grande. Los grandes líderes, empresarios exitosos y personas con una fe inquebrantable llegaron a donde están porque supieron resistir la presión sin rendirse. Cuando alguien desarrolla esta resiliencia, comienza a ver cada dificultad como un trampolín hacia algo extraordinario. El mundo siempre está agitado. Noticias alarmantes, exigencias diarias y un ritmo acelerado hacen que la paz parezca un lujo inalcanzable. Sin embargo, la verdadera serenidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos reaccionar ante ellas. Jesucristo demostró esto de una manera extraordinaria. Mientras sus discípulos entraban en pánico en medio de una tormenta, Él dormía tranquilamente en la barca. Esta escena no significa indiferencia, sino una confianza absoluta en Dios. El secreto de la serenidad está en entender que el caos puede estar alrededor, pero no tiene que dominar el corazón. La disciplina mental es esencial para mantener la calma cuando todo parece fuera de control. C.S. Lewis decía, no podemos controlar el viento, pero podemos ajustar las velas. Esto significa que, aunque no podamos cambiar muchas situaciones, sí podemos cambiar la forma en que las enfrentamos. Cuando lleguen momentos de tensión, practica la respiración consciente. Haz una breve oración o repite una frase que traiga equilibrio, como Dios tiene el control. Pequeños hábitos como estos ayudan a evitar reacciones impulsivas y devuelven el enfoque y la claridad. Además, la serenidad es un fruto de la disciplina y la sabiduría. Quien mantiene una rutina de oración, cuida su salud mental y aprende a confiar en el tiempo de Dios desarrolla una paz que el mundo no puede quitar. En lugar de permitir que el caos externo determine tu estado interior, elige actuar con calma y propósito. Al final, quienes cultivan la serenidad se convierten en faros de luz en medio de la oscuridad. Cada dificultad que aparece en el camino puede verse como un muro inquebrantable o como un escalón hacia el crecimiento. La diferencia está en la perspectiva. Mientras muchos ven los desafíos como injusticias, los sabios entienden que son parte de la construcción de una vida sólida. Santiago 1, 2, 3 nos enseña, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este versículo nos muestra que los obstáculos no son señales de fracaso, sino de evolución. La historia está llena de ejemplos de personas que usaron sus dificultades como trampolines. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. Y C.S. Lewis enfrentó incontables rechazos antes de convertirse en uno de los escritores más influyentes del cristianismo. El propio Jesucristo fue desacreditado, perseguido y crucificado. Pero su resurrección demostró que el mayor obstáculo puede convertirse en la mayor victoria. Quien aprende a ver los desafíos de esta manera, descubre que cada resistencia fortalece la resiliencia y que cada fracaso contiene una lección valiosa. Para convertir los obstáculos en caminos es necesario cambiar la mentalidad. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Cada dificultad
trae consigo una oportunidad de crecimiento, ya sea en la fe, el autocontrol o la sabiduría. La vida nunca estará libre de desafíos, pero aquellos que eligen ver las dificultades como entrenamientos se vuelven más fuertes, más preparados y más cerca del propósito que Dios tiene para ellos. Ahora que conoces la filosofía cristiana para desarrollar resiliencia y sabiduría, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Tienes el poder de aplicar estos principios en tu vida diaria y transformarla, o simplemente dejarlos pasar como una buena idea sin acción? Pregúntate, ¿cómo estás reaccionando ante los desafíos de la vida? ¿Estás usando la presión como un privilegio o permitiendo que te derrumbe? ¿Cómo puedes transformar tus adversidades en crecimiento? Cada obstáculo en el camino es una oportunidad disfrazada. Tienes la llave para transformar tu mentalidad y alcanzar un nivel de serenidad y enfoque que pocos logran. Ahora la pregunta es, ¿vas a aplicar lo que aprendiste aquí para marcar la diferencia en tu vida? Si estás listo para esta transformación, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo. Si te gustó este video, compártelo con alguien que necesite esta reflexión. Aprendamos juntos a valorar cada momento que Dios nos da, porque es demasiado valioso para desperdiciarlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.